Hola, el día de hoy vamos a continuar con el segundo video relacionado con el tema del taller de formación integral organizado por la Asociación Los Gansos. Vamos a tratar el tema de las creencias, cuál es su poder y cuál es esa frase tan conocida que escuchamos mucho de mover el tapete. ¿Qué quiere decir? De nuevo, hoy está Carolina y Pilar. Bueno, la Asociación Los Gansos, como lo dijimos ayer, empieza, hoy estamos en el segundo día de una cantidad de transmisiones que vamos a realizar referentes a los temas que se tratan sobre desarrollo personal y vida integral en el taller de formación para profesionales. Como lo dice Pilar, pues hoy vamos a hablar sobre las creencias. Vamos a continuar con el tema porque ayer ya hablamos de qué es un mapa mental, cómo lo conformamos, de dónde viene, qué son los paradigmas. Pero entonces vamos a identificar ya el punto más de base, que son las creencias que nos hacen actuar en ese día a día, lo que traemos con nosotros que a veces no identificamos porque están en el inconsciente. Inclusive vamos a tocar dentro de este tema algo de lo que habla el autor Miguel Ruiz, el mexicano, que tiene dentro de sus historia ancestral parte de los toltecas. Él toca unos temas que se refieren mucho a cómo transformar las creencias que tenemos para hacer un nuevo sueño de vida. Precisamente pues hacemos referencia a él porque está en Colombia durante estos días. Voy a lanzar una frase y es que en lo que el hombre piensa se convierte. ¿Cómo se levantaron hoy? ¿Cuál fue su primer pensamiento? En este momento, ¿qué están pensando? ¿Qué sienten que es su vida hoy? Me siento así, me siento así. ¿Y eso de dónde proviene? Entonces, ¿qué es una creencia? Claro, las creencias son afirmaciones personales que hemos considerado verdaderas. Esas afirmaciones personales las hemos tomado en nuestro entorno, las personas que nos rodean, de hechos que nos han sucedido, o sea, experiencias propias. Quiero retomar un poco para hablar de las creencias del día de hoy, el tema que vimos ayer, de los mapas mentales. Ayer hablábamos de que por nuestro mismo proceso de aprendizaje de nuestra memoria, como tenemos tanta información que nos llega cada segundo, utilizamos unos filtros que es lo que viene por el proceso, lo que viene definido por un proceso de aprendizaje. Pero ese filtro, en esa construcción del conocimiento, nos hace tener una visión limitada, una visión muy focalizada de lo que es el mundo, una representación muy focalizada. Y por esa razón, muchas personas cometemos el error de confundir la representación que tenemos del mundo con la realidad en sí. De esto nos habla un autor llamado Alfred Korzybski, el cual a mediados del siglo XIX nos habla de esta frase, fue digamos el primer precursor de esta frase, del mapa no es el territorio. Y él nos cuenta que los seres humanos somos constructores de mapas. Somos constructores de mapas para movernos, para orientarnos, para relacionarnos en este mundo pues, sociocultural. Y es una expresión muy sintética, pero muy creíble, muy poderosa. Algo que después Blander y Gringer, en su libro, tratan también sobre esta y confirman esta frase que inicialmente Korzybski había planteado, de que la percepción es limitada y que construimos modelos del mundo que se articulan de diferentes maneras para cada persona. Eso depende del entorno particular en que ella está y que solo se entienden dentro de ese contexto. Y ese modelo particular, de esa guía particular que tiene cada persona, está constituida por todo ese conjunto de creencias, es decir, que las creencias son factores bien importantes en ese modelo. Y ese modelo que tenemos, esas creencias que constituyen ese modelo, que finalmente estamos hablando es de la manera de pensar, es lo que contribuye completamente en la creación de nuestra vida, en cómo estamos creando nuestra vida. Y todos los seres humanos entonces tenemos una aptitud valiosísima, eso es innato de nosotros, y de la aptitud de aprender, la aptitud de crear cosas que no preexistían en nuestra conciencia, es decir, la capacidad de crear nuestra vida. Bueno, pero entonces, antes de empezar a mirar cómo, o sea, los seres humanos ya comprendimos que podemos crear nuestra vida y nos lo han hablado mucho,
Todo el tiempo escuchamos, y yo creo que las personas que están viendo en la transmisión, sobre pensamientos opositivos, sobre cómo podemos hacer lo que queramos o la vida que elegimos, pero es de comprenderlo un poco más y de ver que no es difícil, es algo que es sencillo, pero que requiere tiempo. Y vamos a empezar a comprender todo eso de cómo podemos cambiar. Sí, por ejemplo, en ocasiones las personas pensamos que es, o sea, nos quedamos con la afirmación que escuchamos, ¿no? De todo este movimiento del pensamiento positivo, del crecimiento personal, y creemos que son solo frases de personas, pero no son solo frases, hay un fundamento científico. Es nuestra forma, es la forma en que funcionan nuestras neuronas, en que funciona nuestro cerebro. Entonces, si lo entendemos desde ese discurso, no solo desde el discurso, usted tiene que tener pensamiento positivo y mañana se va a levantar todo poderoso y va a poder hacer lo imposible, es entenderlo de otra manera, es entenderlo como una actitud que tenemos y con qué actitud estamos asumiendo esa posibilidad de construir. Bueno, y yo vuelvo a la base. Entonces, ¿de dónde vienen esas creencias? Miguel Ruiz, como lo comenté al principio, dice que cuando nacemos somos inocentes, en nuestra infancia somos inocentes, entonces los niños pues nos creen a los adultos lo que les decimos. Usted tiene un niño en casa, reciben información y una cantidad de cosas que les generan una percepción del mundo, y nosotros también parte de lo que vemos ahora es una percepción de lo que desde niños aprendimos, depende de dónde nacimos, en qué familia, nuestra religión, el equipo favorito al que usted pertenece, déjeme decirle que difícilmente lo escogió de adulto. Son cosas que hemos aprendido desde muy pequeños, que nos generan pasiones y que nos generan emociones. Entonces, tenemos una cantidad de creencias, no todas son negativas, no podemos decir que todo lo que hemos aprendido en la vida es malo y que lo vamos a cambiar. Pero, como lo decíamos ayer, se toma conciencia y estamos en un nivel mucho más avanzado y una ventaja cuando identificamos qué tenemos, cuál es ese inventario personal, qué quiero dejar y qué quiero cambiar, que está siendo limitante o negativo para mi vida. Lo negativo es lo que me limita realmente y que no me permite evolucionar. Entonces, ¿qué son creencias negativas? Las creencias negativas es todo eso que hemos aprendido que nos paraliza, que nos limita, que nos llena de miedo y de temores. ¿Y qué son creencias positivas? De todo, tanto lo que hemos escuchado, piense positivo, que sí mejora su vida y todo esto. Pues al fin y al cabo son esos pensamientos y esas visualizaciones que permiten que cambiemos esas creencias limitantes. Entonces, si pienso que no puedo, pues empiezo a visualizar que sí puedo hacer algo. Eso es una creencia positiva, o como lo denominan, expansiva, porque nos lleva a evolucionar. Entonces, como lo decía Pilar, pues nuestras creencias ayudan a construir nuestra vida. Claro, las creencias son fundamentales en la construcción de nuestra vida, es parte de nuestro proceso de aprendizaje. La pregunta es, para empezar, ¿qué tanta conciencia tenemos de la relación que tenemos con el mundo? ¿Qué tanta conciencia tenemos de nuestra actitud para ser creadores? ¿Sí? ¿Qué tanto estamos utilizando esa actitud? Entonces, la cultura está plagada de afirmaciones que se modifican, a las que llegamos de acuerdo, que se contradicen, que se modifican, en fin. Hay un juego dialéctico permanente y prolongado. Recordemos ayer que la memoria tiene dos vías, una vía lingüística y una vía no lingüística. Entonces, todo el tiempo en nuestro entorno hay una cantidad de frases, de afirmaciones que están girando en nuestro entorno, y nosotros empezamos a establecer acuerdos porque hay un proceso de interiorización acerca de lo que va a ser parte de nuestro programa, de nuestro mapa mental, y empiezan esas afirmaciones a ir y venir en nuestra memoria y empiezan a convertirse en un programa. Eso es lo que llama uno cuando algo pasa de ser consciente a ser inconsciente, a volverse como automático. Por ejemplo, cuando uno aprende a manejar, ya eso se vuelve automático. Yo no tengo que volver a recordar todo el proceso de aprendizaje, sino que simplemente estoy conduciendo. Si en ese momento pensáramos en una torta, un pastel, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Probablemente no se nos venga una receta, ¿sí? La torta. Probablemente se nos viene la torta, una sensación, un sabor, un olor, un momento agradable o desagradable. Entonces, lo mismo sucede con nuestra mente, con nuestro proceso de aprendizaje. Lo primero es tener claridad, tener conciencia sobre cómo es nuestra relación con el mundo.
Del mundo tomamos una cantidad de cosas, hábitos, teorías, y las compartimos, las amamos, las rechazamos de acuerdo a la cultura. Pero entonces, para empezar a hablar de las creencias, del poder que tienen, porque ya entendemos el poder que tienen es que ellas guían nuestras emociones y a través de esas emociones afectan nuestra actitud, nuestra forma de comportarnos, y recordemos que cada comportamiento tiene una consecuencia en la realidad y transforman por tanto esa consecuencia en la realidad. Entonces tienen un poder de transformación impresionante las creencias. Pero entonces cuando hablamos de mover el tapete, ¿de qué se trata? Se trata de que, bien, la frase de que el mapa de la realidad hay que entenderlo, funciona para todos, nos dota de un gran poder creativo, de una aptitud. Pero entonces completemos esto con otra frase, otro concepto que es clave, y es: deja de hablar, hazlo. ¿Sí? El discurso humano es simplemente una representación de la realidad, una representación de la vivencia, no es la cosa es la vivencia. Entonces, el discurso es simplemente un elogio, una crítica, un comentario sobre la vivencia. A la hora de la verdad, a la hora de hablar de desarrollo personal, del conocimiento que tenemos de nosotros mismos, se trata entonces está bien, pero basta de hablar, hazlo. Empieza a asumir un compromiso con esa creencia que te está afectando y que es importante empezar a modificar. Pero ese compromiso con el cambio, con pasar de un momento presente a un momento de sentado, implica que nos enfoquemos en el resultado. Y ese proceso de cambio es un proceso complejo que a veces se nos hace difícil. Bueno, entonces ya identificamos las creencias, sabemos que las creencias negativas son unas positivas, que la parte lingüística y la forma en que visualizamos o hablamos incide muchísimo en nosotros, de dónde las aprendemos, pero ¿por qué mantenemos las creencias negativas? Entonces resulta que hay unos falsos beneficios de mantener creencias negativas. En general, las creencias negativas pueden dar una sensación de seguridad, que es lo que hablamos del estado de confort. Estamos en un estado como tan conformes con lo que tenemos, que da una falsa sensación de que estamos bien. También restan posibilidades sobre su vida. Resulta que las creencias negativas hacen que las posibilidades sean menos, no veo las oportunidades o simplemente prefiero dejarlas pasar. Y hay algo, no solamente las creencias negativas, todas las creencias positivas o negativas, por el solo hecho de ya ser parte de mi mapa mental, ya son una opción de todas las que hay en la realidad que yo he elegido para mi mapa. También mantener creencias negativas pues exigen menos esfuerzo personal, también generan menos riesgo al vivir la vida, porque es que si creo que no puedo, pues simplemente no me arriesgo. Se los cuento como una anécdota personal. Siempre le he tenido miedo a las alturas y tenía muchos inconvenientes para pasar puentes elevados, pero trato de no limitarme. Hay muchas personas que prefieren no ir a una reserva natural por no pasar el puente. Simplemente dentro de mi mente lo visualizo. Para mí es difícil, para otras personas puede que no le den tanta trascendencia, pero lo hago. Y cuando lo hago siento satisfacciones y llego al otro lado y digo, bueno, sentí temor, pero lo hice. En cosas tan pequeñas podemos empezar a cambiar. Las creencias negativas también nos permiten dejar la responsabilidad de nuestra vida en manos de otros. En estos días leía en Facebook, que son las redes sociales y que todos estamos ahora en contacto, muchas personas ponen mensajes como que todos los hombres son malos, o que tonto es pensar que la vida puede ser feliz, o que los hombres pueden mejorar. Respetable, pero entonces nos permite ponerle responsabilidad de cómo lo difícil es nuestra vida al entorno en general. Pero, ¿por qué cultivar entonces creencias positivas o estas expansivas? Las creencias positivas nos permiten, escuchen ustedes, le permiten hacer uso de sus talentos, de lo que usted tiene, de su actitud, porque lo lleva a afrontar ciertos riesgos, a ser creativo, nos hacen sentir más vivos, tener creencias positivas, visualizar, permite elegir la vida que queremos, porque usted está visualizando lo que quiere. Nadie le dijo que lo va a conseguir en un día. Esto no es un trabajo de un solo momento, es un trabajo constante, de repetición.
Nos permite establecer metas, planes y ejecutarlos. O que allí hay una gran diferencia en ese diálogo entre imaginación y creatividad. Imaginación es sentarme a soñar todo el día lo que quiero. Creatividad es hacer algo, Es la segunda tenerlo listo. Nos permite ser mejores con nosotros y con los demás. En general, y quisiera escuchar algún ejemplo, por ejemplo. Claro, mira, lo que estás diciendo es bien importante. ¿Por qué mantenemos creencias que nos afectan sabiendo que nos afectan? Y cómo promover un cambio en esas creencias cuando hemos identificado que nos genera algún malestar. Todos los seres humanos tenemos unas necesidades de afecto, de subsistencia, de conocimiento que buscamos realizar. Y en el camino de la realización, nosotros identificamos que hay creencias que nos afectan o no. El problema más fuerte no está en identificarlas, sino en ponerse en el proceso de cambio, de llegar al resultado deseado. Y es lo que decías es valioso porque ¿cómo pretender que una creencia que tenemos dentro de nuestro mapa mental, que nos ha costado tanto, que hemos ido construyéndola con tanta repetición, que nos ha tomado tantos días, tantos años construirla, pues es difícil esperar cambiarla de un momento para otro? Implica tanto más cuidado y tiempo y espacio del que nos tomó esa creencia que nos está generando ese malestar. Es como cuando yo voy manejando en un carro y llevo el timón. Si yo empiezo a hacer pequeños cambios en ese timón, pequeños giros, cambios en mis creencias, el destino al que me va a llevar ese giro va a ser otro completamente distinto. Entonces, un ejemplo, la persona que quiere dejar de fumar. Entonces, él tenía una creencia, empezó a modificar un poco esa creencia y ahora da por verdadera la afirmación de que fumar afecta a la salud. Pero muy dentro de su inconsciente, porque lleva muchos años con una afirmación que le ha llevado a fumar, cree que el fumar le permite disfrutar más la vida. Entonces, tiene dos afirmaciones contradictorias. Fumar me permite disfrutar más la vida, pero fumar afecta a mi salud. Entonces, hay que buscar dónde están esas creencias arraigadas en la memoria. Todos esos puntos donde se han anclado. Y empezar a buscar congruencias. ¿Cómo hacer congruentes todas esas afirmaciones, todas las imágenes que tengo yo en mi memoria? Y que hacen que para mí sea difícil dejar de fumar. Entonces, empezar a pensar que dejar de fumar, hace que yo disfrute más mi vida. Empieza a anclar otras creencias en el lugar donde estaba arraigada esa otra que estaba generando algún malestar. Y no solo está en la palabra, en la afirmación, sino, recordemos de nuevo que la mente tiene dos vías. Entonces, en cómo hago yo las imágenes, cómo son las imágenes de mi mente. Recordemos el ejemplo del pastel. ¿Cómo son las imágenes de mi mente? ¿Qué tanta vivacidad tienen esas imágenes? Entre más vivacidad tengan esas imágenes, más fuerza hay, más empuje, más combustible hay para ese motor del cambio. Entonces, como lo hablas, así como hay creencias negativas y positivas, también hay diferentes tipos de creencias. Creencias respecto sobre el significado de las cosas. ¿Qué significa, por ejemplo, que los hombres me dejen? Podrían pensar muchas mujeres, de acuerdo a lo que nos cuenta que vemos mucho en Facebook. Sobre la causa de las cosas. ¿Cuál es la causa de que yo no baje de peso? Que muchas mujeres también ponen allí en Facebook u hombres referente a su peso. O sobre la identidad. Yo no sé hacer eso. Yo no soy bueno para las matemáticas. Yo no soy. Entonces hay muchos tipos de creencias, pero la pregunta debería dirigirse más es, bueno, si yo tengo esa actitud para aprender, si yo soy un ser creativo, y eso es una de mis cualidades como ser humano, entonces pensemos en esa relación que tengo con el mundo. ¿De dónde viene esa creencia? ¿Dónde la he aprendido? ¿Cómo se materializa esa creencia en mi vida? ¿Cómo provoco? O sea, ¿cómo actúo a través de esa creencia y provoco unas consecuencias en mi realidad? ¿Qué creencias he adoptado como mías? ¿Qué han creído otros de mí que yo he aceptado que soy? Entonces empezamos a hacer una gran cantidad de preguntas que nos van poniendo en el camino del cambio, de ir girando ese timón, pero necesita muchísimo compromiso, buscar congruencia entre nuestras creencias, porque esperamos cambiar una, pero seguimos teniendo otras afirmaciones por ahí en nuestra memoria que hacen que sea
incoherente lo que estamos pensando, y la mente busca orden. La mente siempre busca estar ordenada. Y el otro día me contabas un ejemplo sobre un atleta muy interesante. Ah, sí. Todos tenemos, nos ponemos a pensar un poco, cerramos los ojos y pensamos en uno de esos imposibles que hemos pensado alguna vez en él. Casi todos tenemos un recuerdo de algo que consideramos imposible y lo logramos. Y eso, cuando lo recordamos, nos produce una sensación como si lo estuviéramos volviendo a vivir. Casi todos. Hay historias de pobres que se vuelven ricos, de personas con discapacidades muy fuertes que pueden retomar su vida y valerse por sí mismas. Entonces, podemos encontrar ejemplos de esto en la historia, en muchísimas personas con quienes nos encontramos en la calle. Entonces, es una muestra, una motivación para empezar ese proceso de cambio, de transformación hacia creencias que nos permita llegar más a la realización. Les voy a contar un poco sobre uno de los deportes más amados de las Olimpiadas, el atletismo. El atletismo es muestra de uno de estos imposibles que se volvió posibles. En 1852, un atleta rompió la marca de los 4,28 minutos en una pista mojada y de carboncillo. Eso es una cosa bien complicada correr una pista así. De nuevo, en 1868, Walter George, que era un amateur, rompió la meta de los 4,19 minutos a correr la milla. Y fíjense cómo es de increíble el ser humano, que en 1954 Roger Bannister rompió la barrera de los 4 minutos para correr la milla, desmintiendo lo que muchos daban por sentado. ¿Cuántas cosas estamos dando por sentado nosotros? En 1975, John Walker rompió la barrera de los 3,50 minutos. Y eso se repite en el 76, Steve Ovens rompió la barrera otra vez. En el 93 lo hizo un argelino, Noureddin Morel, que superó la barrera de los 3,45. Y en el 99, que es el récord actual, lo hizo Ismail El Herrouf de Marruecos, el cual tiene un récord actual de 3,43 minutos para correr la milla. Entonces, ¿cuáles son esos limitantes que nosotros tenemos y qué estamos dando por sentado que ya es así? Bueno, entonces, creo que para ir concluyendo, podemos modificar las creencias. Usted que está en su casa viendo la transmisión puede modificar las creencias porque somos diferentes de las creencias. Es solo una percepción de la realidad que hemos aprendido y cuando identificamos eso podemos ir más allá. Porque al identificar y aceptar las creencias limitantes también, estas pierden fuerza. No quiere decir que vamos a empezar a hacer cambios ya y que la vida cambió ya. Pero cuando yo identifico cuáles son las creencias negativas, pues empiezan estas a perder fuerza porque cada que voy a actuar en ese hábito negativo, con ese acuerdo que no tiene nada que ver con mi vida, pues entonces ya puedo empezar a tomar acción para cambiar. También tenemos el poder de crear creencias expansivas, evolutivas o positivas, como se habla ahora, que contrarresten y reemplacen estas negativas. Acuérdense que las creencias positivas simplemente son para reemplazar estos pensamientos que tenemos limitantes. Y somos más grandes que las creencias porque ellas habitan en nosotros. Nosotros no habitamos en ellas. Entonces, de por sí ya, esto es algo lingüístico que nos permite sentir que somos más grandes que las creencias. Voy a dejar una frase que utiliza Miguel Ruiz y es: la repetición hace al maestro. Hemos repetido durante toda nuestra vida una cantidad de creencias negativas. Pues empecemos a repetir las creencias que son positivas y que nos van a llevar a evolucionar. Y visualice. Haga poderosas las imágenes de lo que quiere, porque cuando visualizamos estamos llenando nuestra mente de lo que realmente es importante para nuestra vida. Sí, no solo repetir como loritos, yo puedo armar, puedo adelgazar, sino cómo estamos cargando con imágenes y con vivacidad esas creencias. Yo también quisiera dejarles con una frase de Coelho, la cual dice así: construir su leyenda personal es la única obligación de los seres humanos. Y cuando quieres algo, todo el universo conspira para permitir que realices ese deseo. Quiero dejarlos con esa última frase, con la frase de Miguel Ruiz: la repetición hace al maestro. Pero así como tenemos esta gran aptitud para ser creadores y constructores de nuestra vida, también tenemos una gran responsabilidad. Por esa razón es que mañana trataremos el tema de los principios y los valores. Muchísimas gracias. Gracias.